Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y seguramente si usted por ahí está, también le da gusto vernos. Gracias por recibirnos en lo interior de su hogar, en lo privado de su hogar. Nuevamente estamos aquí con un tema que creo que va a ser de mucho interés. Decía el hermano Benjamín, la primera invitación que me hicieron fue buena, pero la segunda es intencional. ¿Y qué cree? Hoy tenemos nuevamente con nosotros a la hermana Dalia Lorenzo. Dalia, bienvenida. Hola, Ale, un gusto estar aquí con nosotros, un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, muchas gracias. Y usted recordará, la verdad, su tema que nos compartió, no me acuerdo si fue en noviembre, diciembre, fue el perdón, y dio mucho de qué hablar. Y bueno, nuevamente, ¿no? Está con nosotros, como usted la puede ver. Y bueno, en ese tiempo ella nos hablaba que estaba escribiendo un libro. Y aquí está el libro que Dalia escribió, que se llama Con los brazos vacíos, pero con la paz de Dios. Dalia, qué bendición, y pues nos vas a hablar acerca del contenido de este libro. Así es, Ale. No, es una bendición poder presentarlo aquí contigo, sí. Y la verdad que pues el Señor lo ha usado de una manera muy especial, toda la gloria para el Señor. Y pues es un libro que estaba en sueños, pero gracias a Dios ya se hizo realidad. Al fin. Y sin duda que va a ser de mucha bendición en esta plática. Sí. Y bueno, pues a mí me gustaría, la verdad que tú nos compartieras acerca de tu experiencia, de cómo viviste el duelo, qué fue lo que viviste, porque a lo mejor algunos, bueno, saben lo que viviste, pero algunos otros no. Entonces, si nos pudieras compartir, porque tiene que ver con el contenido de este libro, ¿verdad? Claro que sí. Sí, hace 19 años Dios nos recogió a nuestro bebé. Yo tenía 8 meses y medio de embarazo. Sí. Y nuestro bebé pues traía un problemita ahí, no alcanzó a nacer, su corazoncito paró 2 semanas antes de dar a luz. Entonces es una de las experiencias más dolorosas que hasta ahorita hemos pasado, mi esposo, nuestro hijo Eliasim y yo. Y sí, fue algo muy, muy fuerte, fue una experiencia muy dolorosa en la que la verdad pensábamos que no íbamos a sobreponernos, que no íbamos a poder salir adelante. Y yo creo que las personas que han pasado por esa experiencia me darán la razón. Antier estaba platicando con un joven y me decía, a veces uno subestima la pérdida de un bebé y dice, ay, pues no alcanzó a nacer, no lo conociste. Pero es un dolor muy profundo, es un dolor muy, muy profundo, porque pues se tienen las ilusiones, se tienen esos sueños, ¿no? Que haces con tu bebé, cómo irá a ser, y ya te empiezas a hacer tus historias, ¿no? Y ver de repente truncado todo eso es algo muy fuerte. Tener las cosas del bebé ya en casa, en mi caso pasar por un parto muy, muy difícil, sin esa gratificación, por decirlo así, ¿no? De tener tu bebé en tus brazos, pasar por los cambios que tiene un cuerpo de una mujer después de un parto, empezar a producir la leche, no está ahí tu bebé para amamantarlo, es algo muy, muy difícil, muy fuerte. Sin duda. Sin duda, tenía nombre seguramente también, como que ya con esos planes, no, muy fuerte, pero sí, como dice este chico, ¿no? Se subestima y como que ¿de qué duelo me estarías hablando? Exacto. Pero bueno, pues eso es de lo que nos vas a hablar. Sí. Ahora, ¿cómo viviste tú el duelo, Dalia? O sea, háblanos de esa experiencia, ¿qué pasó? O sea, sin duda el parto, pero ¿qué pasó después cuando llegas tú a casa? Sí. ¿Qué viviste? Sí, fue algo muy, muy difícil llegar a casa sin tu bebé y pues, como te digo, pasar por esos cambios, ¿no? Que a los cuales es normal en el cuerpo de una mujer después de un parto. Yo creo que eso fue lo más difícil para mí, pasar esos cambios sin tu bebé ahí. Hubo un momento en el que, bueno, las personas que me conocen, ustedes me conocen, soy un poquito abierta, así me gusta reír, relajar y estar pues contenta, ¿no? Y yo no quería ver a nadie, yo quería estar, de hecho algunas personas pues se prestaban a visitarnos, lo cual ahora aprecio mucho, pero en ese momento yo decía, no quiero ver a nadie, yo quiero estar sola en mi casa, en mi cuarto, y de hecho me pasaba a mí algo muy curioso.
A las 10 de la noche en puntito, me entraba algo aquí en mi pecho, que no sé cómo explicarlo, que eran unas ganas de llorar, pero fuertes. Entonces a esas horas yo me iba a mi baño y ahí lloraba porque mi hijo en ese entonces tenía 6 años y yo no quería como afectarlo, que me viera llorar de esa manera, ¿no? Entonces iba y me encerraba en el baño y lloraba, pulmón abierto. Y mi esposo fue muy sabio. Él estuvo dándome mi espacio por unos días, me dejó que llorara. Y después de unos días volví a sentir aquello en la noche, iba y me encerraba a al baño. Y mi esposo, me acuerdo que esa vez ya, o sea, me puso un límite. Hey, ¿a dónde vas? Y yo así como que voy al baño, con mi voz entrecortada. Pero, perdón, cuando iba me dijo, no, ven para acá, ven conmigo. Me acuerdo que me sentó en la cama, oró conmigo, me leyó un salmo de la palabra de Dios, que la verdad yo les digo, no me acuerdo qué salmo era, pero aquello era como un refrigerio a mi alma increíble. Oraba por mí y esa noche me quedaba tranquila. La siguiente noche otra vez me venía aquello, iba para el baño y mi esposito otra vez, hey, ¿a dónde vas? Otra vez me sentaba, oraba por mí, me leía otro salmo. La verdad, yo no me acuerdo cuántas veces repitió aquello, pero lo que sí sé es que aquello fue siendo una medicina para mi alma, fue sanando mi corazón y poco a poco aquello que sentía a esa misma hora se desapareció. Ya no volvió más. Y claro, estaba todavía ahí la tristeza, estaba todavía ahí el dolor, pero aquello de una manera así mágica, por decirlo así, desapareció. Y sí tardé un poquito en socializar otra vez con amigos, que es una cosa que yo menciono. Los amigos, la familia, también son un instrumento que Dios usa para el proceso del duelo. Personas con las que tú te sientes a gusto, ¿no? Estar, y es bueno hacerlo. Lo hice yo un poquito más después de empezar a socializar, que fue algo que también me ayudó mucho, pero ese tiempo en el que era recién el duelo que estaba pasando, fue algo difícil, pero que yo constaté cómo la palabra de Dios es clave para poder procesar ese duelo. La oración, la palabra de Dios. Esa es la medicina. Ahora, a veces pensamos que como somos creyentes no debemos de expresar. Ajá. ¿No? ¿Qué pasa? O háblanos de esta parte en donde llorar, o sea, el llorar se vale, no se vale, es permitido, no es permitido. A veces hemos escuchado, ¿por qué llora si él está con Dios? Sí. ¿Qué pasa con esa parte del creyente cuando tu ser querido no está, pero entonces qué haces con lo que sientes? Exacto. Y muy buena pregunta, Ale, porque fíjate que a mí me decían, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Entonces, en mi mente sí estaba el por qué, Señor, y en ocasiones yo sí me sentía culpable de preguntarle eso al Señor. Hasta que descubrí en Job, leí el libro de Job, y Job ahí en el capítulo 6, capítulo 7, menciona, mi alma angustiada debe quejarse, mi alma llena de amargura debe quejarse. Y yo a la conclusión que llegué es que si Dios ya sabe lo que yo estoy pensando, si Él ya sabe cuáles preguntas están pasando por mi mente, a Él yo no le puedo ocultar nada. Entonces yo creo que es válido, y aún en medio, cuando uno haga preguntas tal vez atrevidas, ¿no?, a Dios, yo creo en un Dios misericordioso y yo creo que Dios entiende nuestra situación, entiende nuestro corazón en ese momento dolido, ¿no? Y una de las cosas que yo después de leer Job ya no me sentí tan culpable de preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y sí se lo pregunté al Señor muchas veces y pues ¿Y eso viéndolo, mismo te hacía sentir culpable, como dices? al principio sí, antes de que leyera Job. Pero ¿qué Sí. pasaba en ti entonces? A ver, háblanos de esta parte. O sea, lloras, hay un desconocimiento de algunos pasajes, Sí. ¿no? Que vienen, pero ¿qué pasaba antes de que ahorita nos comentas lo de Job? ¿Llorabas, había culpa y Sí. cómo lo vivías? Yo me sentía, haz de cuenta, como que al preguntarle a Dios por qué,
yo lo sentía como que si le estuviera reclamando a Dios. Que no precisamente es eso, no es precisamente reclamarle a Dios, el preguntar un por qué. Porque hay preguntas en tu mente que estás buscando respuestas. Pasan cosas que la verdad no le encuentras una respuesta. ¿Y qué es la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, está pasando esto, no? Y sí hay un momento de reflexión en el que tú dices, bueno, a ver, ¿por qué esta situación? Buscar el propósito, ¿no? Del por cuál Dios permitió esto. Pero antes de leer eso, sí de repente yo me sentía como que si le preguntaba a Dios por qué, era como un reclamo. Y no precisamente puede ser un reclamo, claro, sino una pregunta. Y de hecho, una pregunta en confianza con Dios, ¿no? Ajá. Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? En aquel tiempo, cuando yo pasé por eso, una artista muy conocida, me voy a evitar el nombre, había tenido un hijo. Entonces yo me acuerdo que sí, en una oración le dije, Señor, ¿cómo le permitiste a esta mujer tener un hijo y el mío lo recogiste? O sea, ¿yo qué te sirvo? Yo que estoy en el ministerio sirviendo a mi esposo, ¿por qué? O sea, sí son preguntas que te haces en el momento y que a lo mejor nunca vas a encontrar una respuesta, pero como menciono ahí, sí vas a encontrar motivos, oportunidades, para que esa experiencia dolorosa pueda tener un fruto más adelante. Ok, ahora luego viene este pasaje de Job. A ver, compártenoslo y entonces ahora ahí esta parte con ese cambio de por qué, Señor, o a lo mejor me siento culpable por llorar, por preguntarte. Sí. Háblanos de eso. Sí, ya cuando yo leí este pasaje, de hecho me aventé todo el libro de Job en la Nueva Traducción Viviente, nunca lo había leído yo en esa versión y está mucho más explícito. Y cuando yo leí esos versículos de Job, ya no me sentí tan culpable, ya no me sentí tan mal, ¿verdad? ¿Qué encontraste entonces en Job? ¿Empatía? Ajá, me identifiqué con él, me identifiqué con Job y yo dije, Job, o sea, también tenía su corazón dolido. Ahí en Job 6:5, para ser exactos, dice, ¿acaso no tengo derecho de quejarme? Dice Job. Y en el capítulo 7, versículo 11, dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Entonces yo creo que también es como un proceso, ¿no? Es como una parte de sanidad en tu corazón también, el que lo hagas. Y qué mejor que ir con el Señor, ¿no? Y decirle, Señor, me quiero descargar contigo este dolor que tengo, porque realmente es la única persona a la que podemos ir, el único que nos puede entender y el único que nos pudiera mostrar el propósito por el cual Él lo permitió. Pero también a lo mejor existe alguna idea en donde para acercarme a Dios yo solamente necesito alabarle, agradecerle, pero jamás expresar los dolores, los enojos, esas emociones que a veces nos cuestan trabajo aceptarlas. Sí. Y sin embargo tú dices, bueno, había dolor en mí, vine y se lo dije. Sí, y le sí. preguntaba, entonces, como dice Job, Sí. o sea, tengo derecho a, entonces se vale. Sí, claro que sí. Y yo creo que aquí Job, como más adelante vemos en el libro de Job, como después él se da cuenta, ¡ay, Señor, yo pensé que te conocía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven! Y eso no pudo haber sido posible si Job no hubiera pasado por ese dolor. Yo creo que el dolor, en lo que yo lo experimenté, te lleva a una intimidad con el Señor más profunda, una intimidad más profunda con el Señor. Y llega una confianza en la que tú le dices, oye, Señor, pues, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, como que se llega esa más confianza, ¿no? Con el Señor, de amigo, de compañero, de decirle, yo en ocasiones cuando oro al Señor le digo, ay, Señor, mira, estoy enojada por esto y esto, tú ya sabes que estoy enojada o estoy molesta por esto, te lo traigo a ti, yo no quiero cargar con esto. Y lo mismo pasó en ese proceso, fui con el Señor, Señor, no lo entiendo, sí me siento dolida, me siento dolor en mi corazón, pero en medio de todo yo sé que con un propósito lo permitiste. Duele mucho, sí, pero yo sé que tu voluntad es perfecta. Entonces, descansar en la soberanía de Dios trajo también mucho alivio a mi corazón.
¿Y este proceso cuánto duró, Dalia? O sea, este proceso de primero el evento, la no aceptación y para llegar a, bueno, creo que tuvo un propósito, pero ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, yo así un tiempo exacto no lo tengo, pero lo que yo pasé fue en el mes de marzo. Lo que sí yo me acuerdo que para el mes de mayo yo ya había pasado la mayor parte de ese proceso. En unos marzo, abril, unos 3 meses más o menos. El Señor me fue enseñando muchas cosas, fui entendiendo algunas, no todas. Sí. Y ahí en mayo, yo me acuerdo que fue cuando yo empecé un poquito más a socializar con nuestros amigos, con la familia. Bueno, con la familia pues todo el tiempo estuve socializando, pero con otros amigos, a hacer un poquito más mis actividades ya más normales que hacía, mi rutina, ¿no?, de trabajo. En el mes de mayo ya fue como que empecé a hacer otra vez mi vida normal, sí, entre comillas, ¿verdad? Sí, claro. Entre comillas. Sí, claro. Ok, ahora, ¿cómo aprendiste tú a sobrellevar o a vivir con este dolor? ¿Se olvida, no se olvida? ¿Qué pasa ahí? Sí, hay personas que mencionan, yo ya superé esto. Yo digo, wow, pues ¿cómo le hicieron, no? Pásenme la receta. Yo lo que de hecho comento ahí en el libro son 2 cosas. Una, es un dolor con el cual vas a vivir toda tu vida. Sí. Es imposible que un evento en tu vida de esa magnitud lo pases desapercibido, como que nada pasó. No, marca tu vida. Es un parteaguas, un antes y un después. Es algo que jamás se va a ir de tu vida. De hecho, hace 19 años que pasó esto. Sí. En abril vino mi hermana, yo tengo una gemela, y vino a visitarme, ella vive más al norte, y vino a visitarme y me dice, ella ya vivía en Georgia cuando pasó esto, entonces me dice, Dali, yo nunca he visitado la tumba de tu bebé, ¿te molesta si vamos? Yo quiero ir a la tumba de tu bebé. Y yo le dije, no, vamos, si quieres vamos, porque pues ella no estuvo en el funeral, no estuvo nada. Entonces, vamos, y yo bien valiente, no, vamos. Llego a la tumba, sí. Empecé a llorar otra vez como si hubiera sido la primera vez que lo habíamos sepultado, ¿no? Sí. Y me quedo, wow, o sea, es revivirlo cada vez que voy a visitar su tumba, que no lo hago muy seguido, la verdad. Lloro, es un dolor que ahí va a estar todo el tiempo, pero la buena noticia es que sí se puede vivir, aprender a vivir, más bien dicho, con ese dolor, de manera que no te afecte tu presente ni tu futuro. Sí. O sea, hay personas que tristemente pasan ahí esa experiencia, sí, y ahí se quedan atorados, como decimos. De ahí ya su vida no vuelve a ser igual, viven sumidos en la depresión, en la tristeza, ¿no? Sí. Y de hecho la portada del libro tiene mucho que ver. Esa portada se me vino a la mente desde el primer momento en que pensé en qué portada ponerle. Esa fue la imagen que se me vino. La mecedora, bueno, obviamente pues tiene que ver con, no es porque era un bebé, sí, lo de nosotros, pero el camino. El sí. camino tiene un significado. Hay que recorrer hacia adelante, dale para adelante, Dios tiene cosas para ti. Dios tiene cosas para ti. No te quedes ahí, sí, sigue caminando. Y es algo con lo que con la ayuda de Dios, obviamente, sin su ayuda sí, no podemos. Con la ayuda de Dios se puede continuar adelante, aprendiendo a vivir con ese dolor, pero no dejando que me suma en la tristeza o en la depresión, sino continuar cumpliendo el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿no? Y hay algo por delante. Así es. Ahora, cuando tú hablas en este capítulo de un diamante prestado, ajá, ¿qué quieres decir con este encabezado para ese capítulo? Bueno, mira, fue algo que yo aprendí, que de hecho ya uno lo sabe, entre comillas. Ajá. Es una frase muy trillada, ¿no? De que nuestros hijos son prestados, ¿verdad? Y uno a veces lo escucha y dice, sí, son prestados. Pero a la hora que vienen a recogértelos, sí, ay, sí, te duele, ¿sí me explico? Entonces, yo lo comparé, se me vino a la mente esto en un momento precisamente que estaba pensando en mi hijo, Ángel Aram. Yo me quedé pensando, es como, para mí es una joya preciosa, ¿no? Un diamante. Y yo me quedé pensando, porque de hecho
Dios me ha permitido ministrar a madres que han perdido a sus hijos, pero están enojadas con Dios. ¿Por qué? Dios me quitó a mi hijo, ¿no? Entonces... Ahora, perdón, sí. ¿qué sería la diferencia? O sea, por un lado, bueno, no es que tú estabas contenta por eso, no hablas de un dolor, Ajá. pero el dolor versus el enojo es diferente, es lo mismo. ¿A qué crees que se deba? Mira, Pensando en estas mujeres que hablan. yo pienso que es más como un resentimiento hacia Dios lo qué? que ellas tienen. Una cosa es sentir el dolor del desprendimiento, obviamente, de tu hijo, de tu ser amado, pero otra cosa es el enojarte con Dios porque te quitó a tu ser amado, ¿sí? Y hay un resentimiento fuerte. De hecho, personas que yo conozco, incluso que son creyentes y se han alejado del Señor a partir de que Dios les ha recogido un hijo o una hija, porque están enojados con Dios. Entonces yo a esas personas he dicho, es que es como si Dios te prestara, alguien te prestara un diamante, ¿no? Y te dijera, mira, te lo voy a prestar, úsalo, disfrútalo, presúmelo, porque así somos las mamás con los hijos, ¿verdad? Bien presumidas. Sí. Entonces, pero un día yo voy a venir a recogértelo. Entonces, cuando viene el dueño de ese diamante, de esa piedra preciosa, él tiene todo el derecho de venir a recogerlo. Sí. Todo el derecho, porque es de él. Sí. Y aparte ya nos advirtió, te lo voy a prestar. Entonces, cuando viene, ¿por qué nos enojamos? Si es de él, dice la palabra de Dios que de él es la tierra, su plenitud, todos los habitantes, el mundo y los que en él habitan. Nuestra vida le pertenece al Señor, la vida de nuestros seres amados le pertenecen a él. Son, como menciona ahí, el más preciado préstamo que Dios nos hace. Pero en ocasiones nos apropiamos de nuestros seres amados, pensamos que son de nosotros y realmente es, yo digo que es como un bonus de regalo que Dios nos presta aquí en la vida a nuestros seres amados. Y Dios tiene una historia para cada quien. Dios escribe la historia de nuestros seres amados y unas terminan más pronto que otras, sí. Pero es un regalo de Dios el poder disfrutar de nuestros seres amados. Pero tener siempre en mente de que no son nuestros, que los podemos disfrutar el tiempo que Dios nos los permita. Por eso hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Con nuestros seres amados, con nuestros hijos, nuestra familia, porque no sabemos que cuando el Señor nos los vaya a recoger. Entonces hay que disfrutarlo porque es un regalo precioso que Dios nos permite por un cierto tiempo. ¿Será que cuando nosotros nos aferramos a la familia, bueno, no solamente a los hijos, a veces también nos aferramos al esposo, sí. ¿no? Y la palabra de Dios dice, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. ¿no? Sí. Ahí es como la culminación, sí. Porque efectivamente más allá ya no seremos marido y mujer, no. Ya es otra cosa, sí. Sino sería, bueno, no sé qué se iba a decir, imagínate en el cielo y reclamándole, pero ¿por qué hiciste el otro, no? Cuando nos separamos, no, sino aquí en la tierra, pero ¿por qué nos aferramos tanto? O sea, ¿será un desconocimiento de la palabra? ¿Será que llenamos, satisfacemos necesidades? ¿Qué pasa? Yo recuerdo, perdón que me extiendo un poquito, yo recuerdo una vez que mi hija Denise estaba muy enferma y no se componía y yo me acuerdo que, no sé, para el 5º o 6º día yo dije, Señor, te entrego a mi hija, pero con mucho miedo, porque sentía que el entregarle a mi hija era como quítale la vida. Exacto. Y ya sé que me despido de ella. A ver qué pasa en nosotros, Dalia. Yo creo que ahí es estar conscientes de la voluntad de Dios, ¿no? Y aceptarla. Y es que en ocasiones yo creo que ponemos a nuestros seres amados en el lugar que le corresponde a Dios. Y decimos, Señor, por ejemplo, en este caso, yo decía, si algo le pasa a mi hijo, porque la doctora me decía, está perdiendo peso el bebé, no sabemos qué va a pasar. Entonces yo me acuerdo que yo decía, si algo le pasa a mi bebé, yo me muero. Y yo creo que tú pensabas lo mismo, si algo le pasa a mi hija, me muero, ¿no? O sea, es nuestra vida. No, es que la verdad, nuestros hijos son nuestra vida. Y por algo Dios nos los confió, ¿no? Porque sabe que somos capaces de dar nuestra vida por ellos. Pero yo creo que en ocasiones sí te quedas así como que, bueno, Señor, lo estoy poniendo en un lugar que te corresponde a ti. A veces idolatramos, se oye fuerte, pero a veces idolatramos a nuestros seres amados. Decimos, si se muere mi hijo, mi hija, mi esposo, como dices tú, yo ya no vivo, o sea, me muero.
Eso me hizo reflexionar mucho en el Salmo 75, 23, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y una vez que yo estaba leyendo este versículo, Dios me confrontó, y de hecho ese versículo yo lo había leído muchas veces, y en otra versión que lo leí, dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y Dios me hizo pensar, ¿en serio, Dalia? ¿En serio? ¿No deseas nada más en la tierra? Yo te soy suficiente, aunque te quitara esto. Me quedé, Señor, o sea, y a veces sí, es lo que pasa, que ponemos a nuestros seres amados en el lugar que le corresponde a Dios. Correcto. Sí. Correcto. Sí, es muy fuerte esto que dices. Sí. Porque sí lo decimos, es muy frecuente, Señor, y me eres suficiente, pero ya en la acción, en la práctica, en experiencias difíciles, híjole, como que sí nos doblamos, ¿verdad? Sí, es verdad. Ahora, sin duda muy difícil esta parte, como dice, ¿no? Esta frase, se muere el esposo y es viuda, se muere la esposa y es viudo, se muere un hijo y ¿qué es? Alguien dice que el dolor de un hijo es muy profundo. Muy profundo. No hay nombre, como dices tú, viudo, huérfano, pero cuando se te muere un hijo no hay un nombre, no hay un nombre. Y es que es un dolor, yo creo, bueno, yo, bendito Dios, no he pasado por la experiencia de la separación de mis padres, y Dios me los siga guardando, mis papitos, pero las personas que sí han pasado por ello me dicen, no, es que el perder a un hijo es otra cosa, y yo creo que es que como está uno, ya la naturaleza no es de que los padres entierran a los hijos, y no es de que los hijos a los padres, más bien dicho, y no los padres a los hijos. Ajá. Entonces, es algo muy difícil, es algo muy, muy fuerte, porque es que, como lo menciona ahí, son parte de ti. Haz de cuenta que te arrancan una parte de ti, de tu ser, te la arrancan y te separan de ella. O sea, es tu esencia, es tu prolongación, en otras palabras, ¿no? Y es algo muy fuerte, la verdad, muy, muy difícil. Tu trascendencia, sí. ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo encontrar la paz de Dios en medio de esta situación? ¿Dónde y cómo refugiarse? Aunque mencionaste algunos, cuando hablabas acerca de que tu esposo te llama, ya vas a llorar, a ver, ven. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué era lo que pasaba por ti? ¿La palabra es suficiente? A ver, háblanos de eso. Mira, hubo un momento en el que yo le entregué al Señor ese dolor que yo sentía. Hubo un momento en el que... ¿Qué le dijiste? Háblanos. Yo le dije, Señor. Como tal, porque creo que al Señor los sentimientos más profundos no es que lo engañamos o no sepa. Exacto. Pero, y no nos atrevemos a decir, pero ¿qué fue lo que le... Así. Yo soy muy, muy franca con el Señor cuando hablo con Él, muy concha, les digo a veces a algunos, y yo les digo, mira, yo llego, Señor, mira, estoy sintiendo esto. Y ese día yo me acuerdo que la verdad ya no me gustaba cómo yo estaba viviendo, porque yo de ser, mi temperamento es alegre, sanguíneo, y yo me había apagado mucho, o sea, no era yo, ¿sí me explico? Lo que yo había sido toda mi vida, ¡pum!, de repente se opaca. Y no me gustaba vivir así, pero no tenías ánimo como para... Exacto, no decía, ¿cómo? Salgo a volver a ser la misma Dalia que era antes. Yo pensaba que no iba a volver a ser igual que antes. De hecho, yo pensaba que no iba a volver a sonreír nunca. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo le dije al Señor, no me gusta vivir así, no quiero. Yo no quiero esto para toda mi vida, no quiero estar viviendo así. ¿Pero te privabas de ello o decías no tengo derecho? ¿Qué pasaba en ti? Simplemente no lo sentía, o sea, no sentía volver a sonreír. Había tristeza en mi vida, obviamente, había dolor. No me nacía, no era de que... Sí quería hacerlo y me abstenía. En ocasiones cuando volvía a sonreír, ¿verdad? Otra vez, que de hecho lo menciona ahí, me sentí culpable. Yo me sentí culpable. ¡Ah! ¿Por qué me estoy riendo a carcajada como antes? Y mi hijo sentía como que estaba traicionando su memoria. Pero no precisamente quiere decir eso. O sea, es volver
a vivir otra vez tu vida, pasas el proceso del duelo y aprendes a vivir con ello, pero no te quedes ahí, o sea, tiene que haber un límite de tiempo. Cuando llego a ese punto en el que le dije al Señor, Señor, yo no, esto no es lo que quiero yo para mi vida, yo quiero ser la misma de antes, pero no sé cómo. Entonces yo oré al Señor, yo me acuerdo que le dije al Señor, quiero entregarte este dolor que yo tengo en mi corazón, te lo entrego, no quiero cargar ya con él. Y al hacerlo no quiere decir que ya no te importe la vida de tu ser amado, obviamente, claro que te sigue importando, va a ser una parte para toda tu vida muy especial y muy importante. Entonces yo me acuerdo que fue un tiempo que estuve orando al Señor, no fue como que oré un día y mañana ya andaba carcajada, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Entonces, Señor, te entrego este dolor, te entrego este dolor, y es cada vez estarlo recubriendo con esa gracia de Dios, esa misericordia, ese cuidado de Dios. Cada día que me sentía así, oraba al Señor, Señor, te entrego esto, y hubo un momento en el que volví a las andadas otra vez, volví a sonreír, volví a ser otra vez como yo era, pero fue un proceso. Pero ya no había esa, ay, tengo que ponerme triste porque... Sí. No. O sea, fue una obra hermosa que el Dios hizo en mi vida, que solamente Él lo puede hacer. Ya no había ese como remordimiento de conciencia de que, ay, le estoy faltando la memoria a mi hijo porque estoy riéndome, porque estoy alegre. No, ya no sentía aquello, que antes sí lo sentía. Antes sí me sentía como culpable de que, ay, porque no me debo de reír, estoy traicionando la memoria de mi hijo, ¿no? No debo de estar contenta, como decíamos al principio, sentía como que no tenía el derecho de volver a ser feliz, ¿sí me explico? Entonces fue un proceso, pero que ya después yo no sentía esa culpabilidad. Cuando yo le entregué al Señor ese dolor que traía mi alma todavía, que no se lo había entregado realmente. Ajá. ¿Sabes a qué me lleva a recordar? Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no sé si todavía es una práctica que se utilice. Ajá. Cuando un ser querido se moría, las personas se vestían de negro. Ah, sí. Y el vestirse de negro, sin duda que era como, me recuerdo a mí misma que no tengo derecho a, yo supongo, no lo sé. Sí. ¿No? Sí. Como no puedo vivir la vida, ya no está la persona. La pregunta es, ¿será que Dios quiere que vivamos con ese luto el resto de la vida? Yo no creo que es la voluntad de Dios, la verdad. Yo no creo. Yo creo que el Señor, yo creo que el duelo es un recurso sanador de parte de Dios. Es un tiempo en el que puedes tú experimentar el consuelo de Dios que de otra manera no lo sentirías si no estuvieras pasando por ese dolor. ¿Cómo vas a experimentar su consuelo si no pasas por un dolor, no? Entonces yo creo que esa parte del duelo es un proceso, un recurso precioso de Dios para poder ir sanando nuestro corazón, procesar ese dolor, pero hay que hacerlo de una manera sabia y madura, no quedarte allí. O sea, es válido tener tu duelo, llorar, y es necesario hablar, decir estoy enojada, siento dolor, no tengo ánimo. Eso es parte es válido, claro que sí, es parte, porque tu corazón está sacando y te ayuda realmente también a que no se vaya a crear una raíz de amargura ahí. Entonces estás sacando todo, pero tiene que haber un límite de tiempo. ¿Cuál es ese límite de tiempo? Es diferente para todos, según procesemos nuestro dolor. El dolor lo procesamos todos de diferente manera. Claro. Absolutamente, eso estoy convencida. Mi dolor es mi dolor, tu dolor es tu dolor, de diferente índole o de igual índole. A lo mejor hay madres, muchas que yo he platicado, que han perdido a sus hijos y ellas han procesado su dolor de diferente manera que yo. Entonces, el tiempo, no te voy a decir, 2, 3 meses, no. En mi caso fue ese tiempo. Pero yo creo que entre más tú te metas con el Señor y vayas entregándole ese dolor al Señor, va a haber una sanidad más pronto, que si lo vas dejando y no le entregas aquello al Señor, entonces se va a prolongar. O a lo mejor también cuando no lo hablas, ¿no? Exacto. Cuando no te atreves a decir, me duele, estoy enojada, porque a mí, ¿por qué no a la vecina, no? Que es parte como normal, ¿no creo? Sí. Pero ¿qué pasa? No falta, no sé si te pasó esto,
pero ¿por qué lloras? Es un angelito que está en el Señor, Sí. está con el Señor. Sí. A ver, cuando escucha, no sé si escuchaste, pero yo sí lo he escuchado con otras personas como, ánimo, tú no debes de sentir dolor. Sí. ¿Qué nos O podrías decir? ¿Dónde está el consuelo de Dios realmente si estás llorando, no? Ajá. Sí, en ocasiones hay personas que imprudentemente hacen comentarios que pues no te ayudan en nada. Yo opto cuando voy a un funeral a abrazar y decir estoy orando por ti, simplemente, porque lo que puedas decir yo lo aprendí, está de más, la verdad. Y a veces uno puede decir un comentario que pues hiere a la persona. A mí me llegaron a decir, estás muy joven, al rato tienes otro. Y yo me quedé, como que si son desechables los hijos o qué. O sea, a mí me está doliendo mi hijo, el hijo que yo tuve en mi vientre y que Dios me recogió. Y me decían así como, no hombre, no te preocupes, al rato tienes otro, estás joven todavía, X. O esas expresiones, ¿no? De está mejor con el Señor, ya es un angelito y que, pero sí, o sea, sí te duele y en ocasiones esos comentarios, pues la verdad están de más, la verdad. Están de más, sí, porque sí hay personas que vienen y hacen ese tipo de comentarios, pero no ayudan realmente nada. Poco sabios, ¿no? Exacto. Poco asertivos. Exactamente. Lo ideal es expresarle a Dios Exacto, sí. tal cual Ajá. como te sientes. Sí, ir con Él. Es que no hay a quién más ir más que al Señor, la verdad. Y yo siempre les digo a las personas, busquen ayuda. Si estás en una situación, no puedes salir, busca ayuda. Si no hay alguien cerca de ti, en este caso Dios usó a mi esposito, que la verdad yo les digo, se me olvidó que era el papá del bebé, y él estaba sufriendo también. Sí. Nos enfocamos en nosotras, nos enfrascamos en nuestro dolor y pensamos que nada más yo estoy sufriendo porque yo era la mamá, ¿no? O sea, yo lo tuve en mi vientre, ¿no? Pero mi esposo estaba sufriendo también, a mí se me olvidó, la verdad. Dios lo hizo fuerte para que él me pudiera ayudar a mí en ese proceso. Pero yo les digo a las personas, si no tienes a alguien cerca que te esté ayudando, busca ayuda. No te quedes ahí, busca ayuda, porque entre más se prolonga el tiempo, es más difícil de salir de una depresión, ¿no? Profunda. Ahora, cuando tú mencionas que recibiste el consuelo de Dios, bueno, sin duda ibas a la palabra, leías, casi querías, a ver, Dalia, escuchar, no, Dalia, sí. Estoy contigo, no te preocupes, mira, no. ¿Qué leías, si fuera el caso? ¿Cuál fue el versículo que más te impactó, que más te llenó, que más te dio paz? Si nos puedes compartir. Mira, me lo pones un poquito difícil porque realmente ese libro está lleno de versículos, sí. Lleno, que la verdad es un... ¿Te lo pasó? Sí. Porque hay uno que me identifiqué mucho con él. Fueron muchos los versículos que la verdad hablaron de una manera muy, muy particular en mi vida. Sí. Y en el tiempo del duelo, más bien dicho, yo me identifiqué con varios versículos. Y uno era en el Salmo 119, 25, dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Y así yo me sentía como el salmista, me sentía en el polvo realmente. Y yo me identifiqué mucho con esto porque realmente la palabra de Dios fue la que me revivió. Me revivió. Hay otro versículo en el Salmo 119, el 92 al 93, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Y esos dos versículos me fueron los que, porque en una me identificaba con el salmista, cómo sí. Se sentía tirado en el polvo, sí. Y el otro versículo, la experiencia que yo pasé de cómo la palabra de Dios me volvió a dar vida, me volvió a vivificar mi espíritu. Uh-huh. Ajá, y entonces, bueno, viene como ese salir. ¿En qué momento volviste a reír? ¿En qué momento ya digeriste toda tu experiencia? El Señor fue trabajando en ti, quizás dejaste de preguntarle, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sí, yo creo fue menos del año, ya te estoy diciendo como unos 6 meses más o menos, ya fue que como que fui asentando, ¿no? Todo aquello, me metía con el Señor en oración, en la palabra de Dios, y la verdad, Ale, eso es clave para poder
aprender a vivir con tu dolor. El meterte con el Señor, el orar, estar en comunión con Dios, la palabra de Dios, la oración. Yo creo que eso fue lo que me fue como asentando, vaya, el Señor me fue mostrando su amor, su consuelo de una manera muy especial y que la verdad, o sea, para decirte una fecha, no lo recuerdo, no recuerdo una fecha, fue algo como paulatino, ¿no? De esas veces como cuando te tomas una pastilla para el dolor de cabeza y no sientes cuando se te va quitando y ya dices, ay, ya se me quitó el dolor de cabeza y no me había dado cuenta. Claro. Igual así, fue como que poco a poco, hasta que llegó un momento en el que me quedé, wow, o sea, ya soy la Dalia de antes otra vez, ¿no? Y el Señor fue trabajando así conmigo paulatinamente. Cuando tú comentaste aquella frase donde decías, si mi hijo me viera, ¿será que le gustaría, no, verme con una vida triste, con una vida sufrida? A mí eso me impactó mucho. A lo mejor si lo puedes comentar, porque sin duda hay personas que han perdido, digo, ahorita con el COVID, a un familiar. Sí. Esto como, a mí me dio como mucha claridad. Sí me gustaría que lo compartieras. Eso lo comparto en el capítulo que se llama precisamente Un Nuevo Capítulo. Ahí en el libro. Sí. Y a mí me gusta mucho leer, me encanta leer, me gusta mucho leer y escribir también. Y yo la comparo nuestra vida así como un libro, Cada año es un tomo, cada evento de nuestra vida un capítulo y cada página un día. Entonces, ahí menciono que cuando éramos niñas, ¿no? Siempre que leíamos los cuentos de hadas y todo eso, al final decía, y fueron felices para siempre, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar que ese evento que yo viví en mi vida viene a ser como un capítulo de mi vida. Entonces, hay capítulos que nos encantan y no quisiéramos que lleguen nunca a su fin, pero hay capítulos escritos en nuestra vida que nunca hubiéramos querido que se escribieran. Correcto. Pero el libro no termina ahí, o sea, Dios no ha terminado de escribir nuestra historia, no termina ahí el libro, sino que hay que finalizar ese capítulo, ese evento de nuestra vida para poder seguir continuando las páginas en blanco que tenemos por delante. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiero yo seguir escribiendo esas páginas? ¿Voy a continuar en ese capítulo triste de mi vida o voy a darle un término, que no quiere decir que me estoy olvidando de mi ser amado, claro, para poder continuar otro capítulo en mi vida? Y aquí lo importante, Ale, es como cumplir el propósito de Dios, por el cual Dios permitió que yo pasara esa experiencia dolorosa. Ajá. Tiene un propósito. Sí. Y a veces no lo cumplimos porque ahí nos atoramos en ese capítulo. Y personas que ahí mueren en ese capítulo. Y yo les digo, a mí no me gustaría escuchar, ni creo que a nuestros seres amados, decir, y de ahí en adelante vivió triste, deprimida, y nunca más fue feliz para toda su vida, ¿no? Sí. No me gusta ese final para mi vida, y yo creo que a nuestros seres amados tampoco les gustaría decir, uy, le arruinó la vida a mi mamá o a mi esposa, sí, porque de ahí quedó hundida. Además, ellos estarían en un sufrimiento. Exactamente, exactamente. O sea, yo no creo que eso le gustaría a nuestros seres amados para nuestra vida. Y la cuestión aquí es que Dios ya terminó de escribir la vida de nuestros seres amados, pero la de nosotros no. Correcto. Entonces, yo creo que aquí yo siempre cuando pasa una situación así difícil en mi vida, yo me quedo, a ver, de aquí tiene que salir algo bueno. Sí, entonces, claro, el propósito, ¿no? Y de hecho, yo les hablo ahí sobre el legado de tu ser amado, que ese dolor tú lo puedes transformar en una bendición para otras personas. Y aquí está el hecho, ¿no? De que mi hijo está siendo de bendición a través de este libro. O sea, su legado está haciendo, y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida, aún para los que no nacieron. Ajá, claro. Y ya se está cumpliendo, ¿sí me explicó? Entonces, aún para ellos. Y si el propósito de la vida de mi hijo fue enseñarme toda la escuela que aprendí, claro, fue bendecir a otras madres, a otras personas que han partido sus seres amados por medio de este libro, ahí está el propósito, ahí está el fruto, el legado de la vida de mi hijo, que yo no sé cuánto tiempo más
el Señor la vaya a utilizar más adelante. Y bueno, podría ser un libro, podría ser, hay quienes, ¿no? Hacen asociaciones. Fundaciones. Fundaciones. Sí. Es decir, da sentido esa pérdida. Exacto. Y es lo que, bueno, en el Señor efectivamente cada pérdida tiene un sentido para nosotros. Es decir, su propósito en la tierra ha terminado, el de ellos, Sí. que se nos adelantaron, pero el nuestro no. Entonces, ¿de qué manera es transformada esa vivencia dolorosa, sin duda, Sí, una escuela, claro. pues sí, muy fuerte, como Sí. tú mencionas, pero donde no termina en un dolor? Sí. Sí. ¿Tú hoy día estás agradecida a Dios por ello? Sí, fíjate que sí, estoy agradecida al Señor porque de otra manera el Señor me ha permitido ministrar a otras madres que yo digo, si no hubiera pasado por esto, ¿cómo las ministraba, no? Vienen y me buscan y me dicen, hermana, yo sé que pasó usted por esto, mire, mi hermana, mi X, no mi familiar, me gustaría que platicara con ella. Entonces, en medio del dolor hay gratitud. Y esa es otra de las cosas que descubrí, que cuando hay gratitud en medio del dolor, el dolor se mitiga de una manera increíble. Entonces, sí hay gratitud al Señor porque yo digo, Señor, tú eres sabio, tú eres perfecto, tú eres soberano. Yo no entiendo nada y a lo mejor no quiero entender. A lo mejor me lo vas a explicar cuando esté allá contigo. Lo que sí quiero confiar, depositar mi confianza en ti, de que tú lo que permitiste es lo perfecto, tanto para mi hijo fue lo mejor, como para mí, mi esposo, nuestro hijo, Eliasim. Tú sabes, tú miras ya el panorama completo, nosotros podemos ver solamente una parte, Sí. pero más allá no lo vemos. El Señor sí ya lo mira completo, ya mira más allá. Y yo creo que lo que Él contempla, eso es lo que más vale, ¿no? Es lo válido, porque nosotros no entendemos muchas cosas, pero Él es sabio. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en la soberanía de Dios, decimos, Señor, tú sabes. Y por eso debe de haber gratitud al Señor. Entonces, en medio del dolor, yo estoy agradecida con el Señor, porque si no hubiera sido por esa experiencia, no hubieran pasado muchas cosas que pasaron después de esa experiencia. Ahora, para las que para algunas personas que a lo mejor no entienden la soberanía de Dios, cuando tú dices por la soberanía de Dios, ¿qué quiere? O sea, ¿cuál es tu entender? ¿Qué significado tiene la soberanía de Dios en medio de esta adversidad, de esta pérdida, para aquellos que a lo mejor dicen, bueno, ¿qué significa? Para mí la soberanía de Dios es que Él tiene el control de las cosas, es que Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él es un Dios sabio y en su voluntad Él permite algunas cosas y nada va a pasar sin su voluntad. Esa es la soberanía de Dios, nada pasa sin su voluntad. No hay un accidente fuera del orden establecido. Exacto. Es como decía Job, ¿no? En todo esto Job no halló despropósito alguno de parte de Dios. O sea que todo lo que Dios permite hay un propósito. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él lo permitió, es porque Él sabe por qué, ¿verdad? A veces no tenemos la respuesta, pero lo que sí sé es que es por un bien para nosotros. Dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para un bien, conforme al propósito de Dios, obviamente. Entonces, descansar en su soberanía, Señor, tú tienes el control de las cosas no pasan nada más porque sí. Si tú las permitiste, es con un propósito. Tú sabes lo que estás haciendo, tú tienes el control de la situación y estoy segura que en medio de esta experiencia, de este dolor, tú no vas a permitir que sea algo para mi daño, ¿no? Para que yo me dañe, sino va a ser para una bendición, sacar lo bueno de esa experiencia. ¿Será que las personas cuando viven una experiencia así, digo, no estamos preparados, creo yo, y menos en nuestra cultura que rehuimos la muerte, ¿no? Que se muera alguien, hasta hay gente que dice, ay, maderita, Toco ¿no? madera. Sí. No, digo que eso, ¿qué? ¿No? Sí. Pero ¿será que al tiempo, a lo mejor en un inicio no entendemos el propósito, ¿no? Pero ¿será que llegado su momento, al tiempo, puede haber un entendimiento del porqué de las cosas? Puede ser, tal vez no en su totalidad, porque nuestra mente humana es finita. Yo creo que no en su totalidad, pero sí vas a entender muchas cosas. Dios sí te lleva a entender muchas cosas
Yo creo precisamente para encontrar esa paz, ¿no?, en nuestro corazón que solamente Él puede dar, como que sí te da a conocer algunas cosas, algunos propósitos, y otros a lo mejor no los vamos a llegar a entender hasta que estemos allá con el Señor. Yo le digo a mi esposo, yo le traigo un cuestionario a Dios cuando llegue. Yo, ¿por qué esto? Y luego le digo, no, hombre, ni me voy a acordar de nada, de estar ahí, ¿no?, en su presencia, ni voy a acordar de preguntarle nada. Pero yo creo que sí, algunas cosas sí el Señor nos las da a conocer, sí, y otras yo creo que nunca las vamos a llegar a entender. Y cosas a lo mejor que sí se cumplieron, pero que nosotros no las vimos. Ajá, del sí, propósito de Dios, dentro del propósito de Dios. Podría ser. Sí, sí, sí. En todo esto, ¿tú podrías decir que Dios es bueno? Amén. Sí, Dios es bueno. En medio de cualquier situación, Él es bueno. Yo estoy convencida de que Dios permitió, una de las cosas que Dios me dio a entender, por decirlo así, es porque se me vino a la mente, y que si mi hijo hubiera nacido con problemas de tener que estar en cirugías, en cosas, o que por toda su vida hubiera sufrido algo, no sé. Eso fue lo que a mí se me vino a la mente. Okay. Esa frase de que Dios me evitó un dolor mayor en el futuro. A mí se me vino esa frase en mi mente, sí, y descanso en eso. Señor, tú sabes. Tú sabes, tal vez me quisiste evitar un dolor mayor de ver sufrir a lo mejor a mi hijo en un padecimiento, sí, claro. No sé, porque el problemita que traía, según los médicos, era una malformación en su corazón. Okay. Entonces, una conocida, en ese tiempo que yo perdí a mi bebé, tuvo un hijo también, sí, que nació también con problemas en su corazón, fue operación tras operación tras operación. Sí. Esta conocida me llegó a decir, señora Lorenzo, hubiera querido 1000 veces que Dios me hubiera recogido a mi hijo como al suyo, que verlo sufrir operación tras operación tras operación. Yo me quedé, wow. O sea, de ahí yo dije, Señor, me quisiste guardar de un dolor mayor. ¿De cuál? No sé, no lo sé. Okay. Y eso, sí, obviamente te dio tranquilidad. Sí, en cierta manera me dio paz en confiar en la voluntad de Dios, perfecta. Dice la palabra de Dios, yo todavía no entiendo la parte de agradable y perfecta. La de perfecta sí, pero la de agradable, digo, ¿es para ti, Señor, o para nosotros? Porque en ocasiones Dios cumple su voluntad. Sí. A veces no es agradable para nosotros, sí, pero delante de Dios, para Él sí es. Pero yo me descanso, me enfoco en la perfecta, agradable y perfecta. Y yo digo, Señor, tu voluntad es perfecta. Y mejor lo que tú decidas, yo sé que eso va a ser lo mejor. Y de hecho, esa fue la oración que hicimos nosotros cuando hablaste de entregar al Señor ese bebé de tu hija. Nosotros lo hicimos ese día que Dios recogió a nuestro hijo, porque nos habían dicho, trae un problema al bebé, no sabemos qué, sí, si para tal fecha no se alivia usted, le vamos a tener que hacer cesárea. Ya tenía 8 meses y medio de embarazo, le podemos hacer cesárea y tratarlo por fuera. Ese día nosotros estuvimos orando, Señor, tú lo puedes sanar, yo no sé qué problema traiga, pero tú lo puedes sanar, Y ese día yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a cambiar nuestra oración. Hemos estado aferrados, Señor, sánalo, y tú puedes hacerlo, y no lo dudo, sí, Dios tiene el poder. Y lo dije, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios. Entonces, esa mañana, precisamente, que Dios recogió a nuestro bebé, se lo entregamos al Señor. Dijimos, Señor, te entregamos a nuestro hijo, y queremos que hoy tú manifiestes tu voluntad para nuestra vida, sí, y la vida de nuestro hijo. Y ese mismo día el Señor lo recogió. Ahí el Señor mostró su voluntad. Y le digo, el Señor fue misericordioso con nosotros porque mientras estábamos orando, aferrados a la vida de nuestro hijo, Dios prolongó su vida. Sí. El médico dice, para el problema que traía el bebé, era para que su embarazo no hubiera durado más de 3 meses. Y duró 8 meses y medio. Entonces, eso lo tenemos bien claro. Ese día que nosotros le cedimos la voluntad al Señor de la vida de nuestro hijo y su voluntad para nosotros, ese día el Señor se manifestó. ¿Crees que se requiere sabiduría para saber pedir a nuestro Dios ciertas cosas en específico? Ay, como dice el Espíritu Santo nos interpreta, ¿no? Allá con el Señor a veces no sabemos
cómo pedir, Ajá. qué decirle al Pero Señor. el que yo creo Espíritu que Él me nos- parece sí. que te reveló, ¿no? O Sí. sea, porque oraban en una dirección. Sí, sí, sí. Hasta que tienen un entendimiento, Sí. es decir, Señor, es como decir, me hago a un lado, Sí. haz tú la Haz voluntad. tu voluntad, sí, exactamente. Sí, sí, yo creo que fue trabajo de parte del Espíritu Santo el que nos haya hecho cambiar, ¿no?, nuestra manera de orar. Es como dice la palabra de Dios, a veces no recibimos porque pedimos mal, ¿no? O no sabemos cómo pedir también. O nos aferramos a O nos ciertas aferramos, cosas. sí, exactamente, nos aferramos a ciertas cosas o queremos las cosas a mi manera, a lo que yo quiero. O a lo que Señor. considero que es bueno para mí. Lo que considero que es mejor para mí. ¿Y quién va a saber qué es mejor para unos si no solamente Dios, no? Dios es el único que sabe lo que es mejor. Así Sí. es, como ve. Sí. Ahora, cuando hablas tú en el último capítulo, Emprendiendo un vuelo, ¿a qué te refieres y qué es lo que quieres dejarle a la gente? Porque ya está cerrando el libro. Sí, mira, ese capítulo, de hecho lo inicio con un artículo que yo leí que me llamó mucho la atención sobre el águila real americana. Dice que esa águila vive 70 años, pero a sus 30 años tiene que tomar una decisión muy fuerte, ¿no? Porque cuando cumple 30 años, sus plumas ya están viejas, ya están pesadas, no que a los 30 ya estén viejo uno para las águilas, sí, ¿verdad? Sus plumas ya están pesadas, se le dificulta volar, su pico ya está muy largo y puntiagudo y está apuntando hacia su pecho, que es peligroso mientras más crezca. Sus uñas ya son muy frágiles, no puede atrapar a su presa. Sí. Entonces el águila tiene dos opciones. Una, dejarse morir a sus 30 años, Sí. o irse a una parte muy alta de una montaña, en una roca, quitarse su pico, así pasándolo por la roca, esperar a que crezca un nuevo pico, Sí. con ella quitarse sus plumas viejas y esperar a que nazcan las nuevas, quitarse sus uñas viejas, esperar a que nazcan las nuevas, y es un proceso que dura alrededor de 5 meses, ese proceso. Y sin duda muy doloroso. Muy doloroso, muy, muy doloroso. Entonces, cuando termina ese proceso con sus plumas nuevas, con sus uñas nuevas, su pico nuevo, el águila emprende un nuevo vuelo y dicen los expertos en ellas que son los años más gloriosos de su vida. Es esos 40 años más que puede vivir. Entonces, yo lo comparo con que ahí tienes que tomar una decisión. O te mueres en vida y ahí te quedas, o toma la decisión de un proceso doloroso, pero vete a la parte más alta, ¿verdad? A la roca, que es Dios, que es el único que nos puede renovar. Y cuando tú pasas ese proceso doloroso, puedes emprender un nuevo vuelo en el Señor te puede llevar. Y yo comparo a esas plumas que a lo mejor te tienes que despojar de cosas que te duelen. Por ejemplo, hay personas que tienen las pertenencias de sus seres amados por muchos años y no las quieren dejar. Y O sus habitaciones, o sus habitaciones tal cual. intactas, cosas que no te dejan emprender ese nuevo vuelo. Y como vuelvo a mencionar y lo repito y quiero que quede muy claro esto, no te estás olvidando de tu ser amado, para nada. Es una parte importantísima en tu vida, pero sí va a ayudar a tu sanidad. Yo estoy de acuerdo en que dejes unas cosas, verdad, hay cosas de un valor muy estimativo, entonces guarda unas cosas, pero las demás mejor deshazte de ellas. Sí, la ropa, los Sí. zapatos. Hay gente que Sí. no quiere tocar eso, Sí. que se siente agredida Sí. cuando regalan ya los zapatos o lo Sí. vende, qué sé Sí, yo. exacto. Se siente como muy lastimado y Sí. ofendido. Entonces eso te está evitando emprender ese nuevo vuelo. Al no querer despojarte de esas plumas, por ejemplo, el águila, ¿no? Sí. Despojarse de sus plumas, de su pico, de sus uñas. Entonces, al hacerlo, al no querer hacerlo, más bien dicho, ahí muere. Nada más llegó hasta 30 años el águila, y hay águilas que dicen que toman la decisión de no renovarse y mueren a los 30 años. Pero cuando se renuevan, se despojan de aquello, emprenden un nuevo vuelo, con la ayuda de Dios, obviamente, pueden ser los años más gloriosos de su vida. ¿Por qué? Porque cumplimos el propósito de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros y también podemos hacer de la vida de nuestro ser amado algo precioso que pueda dejar un legado para otras generaciones aparte.
Cuando no permitimos que la vida de nuestro ser amado cumpla un propósito, estamos evitando bendición a otras personas. Y realmente estamos obstruyendo el que la vida de ese ser amado valga. No que no valiera antes, sino Claro. que perpetúe, que haya un legado y que diga, valió la pena la vida de mi ser amado, valió la pena. Como mi hijo mencionó ahí, yo no sé cuánto haya vivido tu ser amado, 20, 30 años, Ajá. pero imagínate los corazones que alcanzó a tocar. Sí. Mi hijo no alcanzó a nacer y bendito Dios, hemos tenido testimonios muy hermosos de cómo Dios ha usado este testimonio y el mío ni alcanzó a nacer y ya ha estado tocando corazones, obviamente Dios haciéndolo por medio de su vida. ¿Eso te da satisfacción? Sí, me siento muy contenta, la verdad, muy, muy feliz y digo, wow, la vida de mi hijo vale. Wow, no, Sí. muy bien. Ujú, ¿Qué, sí. qué les podrías decir? Sin duda hay personas que han perdido a sus seres amados ahora por el COVID, Sí. a madres que han perdido a sus hijos, o a su cónyuge, ¿no? O una mujer perdiendo a su esposo, su esposo perdiendo a una mujer. ¿Qué les dirías? Una frase bien chiquita A ver, que tengo ahí escrita. a ver. Vive tu duelo, pero no vivas toda tu vida en duelo. Vive tu duelo, pero no vivas toda tu vida en duelo. Es válido vivirlo, procésalo, pero no te quedes ahí. Si no puedes salir, busca ayuda. Busca ayuda. Y lo que les puedo decir es que la única paz que podemos encontrar es en Dios. Refúgiense en el Señor, refúgiense en su palabra, refúgiense en esas pláticas con Dios. Díganle todo lo que siente, que al cabo Dios ya lo sabe, ya conoce nuestros pensamientos. Sincérense con el Señor. Pero Él necesita escuchar tu corazón. Exactamente. Sincérense con el Señor, descarguen ese dolor que tienen, entréguenselo al Señor. Y la palabra de Dios, como mencioné, esa es la mejor medicina, la verdad. Pero pueden vivir su duelo, es válido y es sanador también, pero lo que no se vale es vivir toda nuestra vida en duelo. No, sería mucho sufrimiento. Claro. Para nosotros, para nuestros seres amados también que quedan aún con nosotros. Es correcto. Es como a veces menciono, le estamos llorando a una persona y nos olvidamos de nuestros seres amados que tenemos aquí. Luego se nos va otro y ya le estamos llorando al otro, pero no aprovechamos el tiempo que Dios nos los dejó más, ¿sí me explico? Que aquel ser amado. Entonces tenemos que contar nuestras bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y aprovechar la vida, vivirla, pero cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Y agradeciendo a Dios a los que tenemos cerca, ¿no? Exacto, sí. Porque son los que están con Sí, nosotros. exactamente. Disfrutar de su compañía, reír juntos, o sea, disfrutar la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros? Dios nos dio esta vida para vivirla llorando, sufriendo. No, Él quiere que vivamos esa vida abundante de la cual habla la palabra de Dios desde aquí. Muchos piensan, cuando hablan sobre ese versículo, sí, Dios quiere que vivamos una vida abundante, ya va a ser cuando estemos allá con Él. No, Dios no nos trajo al mundo para sufrir. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no es el propósito de Dios para nuestra vida. Es vivir la vida abundantemente, con alegría y sobre todo pues cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Y viviendo agradecidos además. Así es. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Dalia? Bueno, el libro ya está disponible en Amazon. Ah, ok. En Amazon lo pueden conseguir digital y Muy también bien. en pasta. Muy bien. Y los que viven para el área donde estoy yo, pues ahí en el Valle de Texas, ahí tengo también unos y en Reynosa. Ok, bueno, ahí está. Pues no sé si quisieras decir algo para terminar, ¿con qué quisieras cerrar? Híjole, hay muchas cosas que pasan por mi mente, pero lo que me gustaría decirle, si tú estás pasando en este momento por un dolor, por una situación difícil, Dios tiene algo especial para ti. No te quedes ahí, sigue adelante, sigue tu camino, que adelante del camino Dios tiene cosas muy hermosas para ti y sobre todo que busques el propósito que Dios tiene para tu vida y también la vida de tu ser amado. Que no quede en balde esa vida, ¿no? Que el Señor te permitió vivir, sino que haya un fruto, busques ese motivo, esa oportunidad de convertir en una bendición ese dolor que estás pasando. No, pues la verdad muy bueno. Gracias. Dalia Lorenzo, directora de programación de Radio Esperanza en Edinburgh, Texas. Sí. Muchas gracias. Al contrario. Nuevamente de mucha bendición. Al contrario. No, el otro,
El tema fue cómo sobrevivir al duelo, ¿eh? Con eso debí de haber empezado, pero bueno. Para los que se conectaron después. Entonces, pues, de verdad, muy bendecida, muy Gracias agradecida, a Dios. Dalia, nuevamente contigo, con esta presencia. Aquí está el libro, ¿no? Con los brazos vacíos, pero con la paz de nuestro Dios, sin duda. Gran experiencia, gran aportación para muchos corazones que sin duda hoy día están viviendo por situaciones y que puede ser de aliciente, de ánimo, de no estoy sola, hay alguien que ha vivido una experiencia como yo, pero con la esperanza de que Dios está presente ahí, Amén, que amén. saldrá, Así nos es. sacará adelante, ¿verdad? Amén, así es el único que Así puede. es, pues muchas gracias, Dalia. No, al contrario, que Dios te gracias bendiga. a ti. Gracias a ustedes también que pues nos dan la confianza para abrirnos las puertas de sus hogares. Como siempre, el único objetivo que nosotros buscamos es aportar algo a su vida, que sea una información que pueda pues llegar a sus corazones de parte de Dios. Agradezco este tiempo verdaderamente y no se desconecte porque estamos en Hablando Claro. Próximo miércoles 8 de la noche. El Señor es fiel y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.